Mar Vidal. Buenas noches, Mar. Buenas noches. Encantado. Vamos a repasar los datos que nos contaba Antonio. Para empezar, informe varapalo del Banco de España al Gobierno. Según su último informe, esa subida del salario mínimo interprofesional del 2019 pues habría hecho perder 180.000 empleos. Realmente no es que se destruyeran, pero sí frenó su creación. ¿Tú esperabas este resultado, Marc? Bueno, esperaba que no ayudase a generar empleo, pero de todos modos no es tanto la subida de ese 22% y tal, como lo que supone ese aumento, y se supuso unos costes laborales muchísimo más altos. Es decir, al final no es que las empresas tuvieran que plantearse un aumento del salario mínimo, sino es que tenían que plantearse ese aumento más todos los costes laborales, con lo cual, a ver, al final cuando tienes una plantilla que tiene una capacidad productiva determinada, pues tampoco puedes empezar a incrementar los costes sobre esa productividad que no puedes conseguir. Los costes que son las cuotas, por ejemplo, sociales, los impuestos, al fin y al cabo. Sí, impuestos. Básicamente es que cuando nos hablan de salario mínimo o de que se incrementa un salario determinado, hay que incorporarle todo lo que significa y todo lo que va asociado a ese contrato laboral. O sea, que al final, ¿quiénes fueron los también más perjudicados? De esos 180.000 empleos que no se crearon, ¿qué edades fueron las más perjudicadas? El informe comenta especialmente pues mujeres, jóvenes, pero también habla de mayores de 45 años, que tenían un sueldo bajo, que estaban en ese límite entre lo que era el salario mínimo y poco más, ¿no? Y el entrar en esa dinámica, cuando eran plantillas bastante extensas, porque tenían personas que a lo mejor pues con contratos pues que no eran de larga duración y que estaban que sí que no, pues en algún caso pudieron sufrir incluso el perder el trabajo. Esto es no contratación, pero también hay pérdidas de empleo. Bueno, estamos viendo que es un efecto perverso la subida del salario mínimo interprofesional en la pérdida de empleos futuros que se podrían haber creado. Vamos con la segunda noticia económica del día, analizarla también contigo, Mar, porque Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha comenzado su revolución laboral y quiere que los contratos temporales, si son de un año, se conviertan en indefinidos. Vamos primero a escucharla. Vamos a emprender una reforma sustancial del contrato temporal en nuestro país. Vamos a reducir la temporalidad en los contratos, que piensen, vamos a ser europeos. El principio fundamental en la contratación en España va a ser la estabilidad en el empleo. Bueno, ahí le hemos escuchado. ¿También tendrá consecuencias perversas, como lo que hemos visto del salario mínimo? A ver, esto es un buenismo, es una buena intención. De hecho, estaría muy bien que todo el mundo pudiera tener un empleo asegurado, de larga duración, sin problemas, que no fuesen temporales. Pero esto demuestra claramente, primero, que no entiendes cómo está compuesto el sistema laboral en España, el tejido productivo en España, que no tienen mucho conocimiento de qué es levantar una persiana cada día en este país, porque realmente ahora, precisamente ahora, ponerle estos entrebancos al hecho de la contratación, pues va a haber mucha gente que seguramente dirá, mira, yo ahora mantenerte aquí me supone tenerte que poner en indefinido y esto tiene muy mala pinta. Yo no sé exactamente lo que va a pasar en los próximos años, no tengo una seguridad de una estabilidad de crecimiento. Es más, incorporan en esto, que ella ahí no lo ha dicho, pero lo incorporan en su mensaje, de que para incorporar temporales tienes que prever que vas a necesitarlos, y si lo prevés demasiado, es decir, si tú tienes una fluctuación económica durante el año, por ejemplo hostelería, que sabe pues que en verano pues pasa una serie de cosas, pues estos no podrán incorporar temporales, porque eso ya lo sabe todo el mundo, según ellos, ¿no? Como si la economía fuese algo que transcurre con una dinámica totalmente previsible. Si algo queda demostrado es que la economía tiene una imprevisibilidad importante, ¿no? Y parece ser, y te lo digo de verdad, yo creo que esta gente no sabe lo que es una empresa, o no han tenido que pagar una nómina en su vida, ¿no? Vale, pero en términos de contratación y de empleo, si tú obligas a un empresario a convertir en indefinido un contrato de un año, concretamente, eso resta posibilidades de ampliar los contratos, de contratar a más gente, de generar empleo. Es que, ¿inevitablemente? Inevitablemente no, pero lo que genera es una complicación a la estrategia empresarial que pueda tener cualquiera, ¿no? Es decir, si a ti te van poniendo entre bancos, te van poniendo elementos, pesos sobre la posibilidad de flotar o de poder despegar económicamente en un momento tan difícil como el que viene ahora, pues la verdad es que no va a ayudar a nada. Es más, se olvidan de vincular el empleo a la productividad. Eso ya pasaba con el salario mínimo interprofesional, ¿no? Tú no puedes estar subiendo el salario mínimo interprofesional como si esto fuese una péndula que puedes estar moviendo como quieres. No, tienes que asociarlo a la productividad de este país. Nosotros no tenemos el salario mínimo interprofesional de Irlanda porque no somos igual de productivos que ellos, ni el francés, ni el italiano, ni el noruego. No lo podemos tener porque no somos igual de productivos, porque nuestro sistema productivo no es así.
porque está dependiente de una serie de sectores que no son tan productivos o eficientes como otros, porque tenemos una masa empresarial extremadamente vinculada a la microempresa, al autónomo, y todo esto al final es inviable. Y no es que impida la contratación o que complique la contratación futura, sino que realmente lo que hace es poner entre bancos a ese motivo. Bueno, ¿y puede cuestionarse un informe del Banco de España como lo ha hecho Podemos? Hasta el extremo de que ahora vamos a escuchar a su portavoz en el Congreso. No solamente dudar del mismo, sino, bueno, despotricar contra el gobernador del Banco de España por subrayar un hecho que ya se advirtió. Es claro, si tú subes el coste laboral en el salario mínimo, pasas de 900 a 950 euros, y además el añadido que supone los costes sociales, estamos hablando de más de 1.100 euros probablemente, ¿no?, en ese salario mínimo. Claro, al final eso retrae probablemente la contratación de aquellas personas que no pueden pagar eso. Autónomos, por ejemplo, si yo contrataría uno más, pero a mí ya se me ha ido el presupuesto. Un 25%. O sea, venimos de un 22, ahora un 25. Esto, a ver, no hay masa productiva que lo soporte sin ajustarse de algún modo. Y para ser productivo, al final lo que haces es reducir plantilla, incorporar tecnología y a ver cómo lo solucionamos en un país en que la tecnología precisamente no es que esté preparada, o por lo menos las empresas están preparadas para incorporarla, ¿no? Además, esto ha redundado fundamentalmente en la contratación de mujeres y de jóvenes, que eran los que, bueno, acceden al primer empleo y de esta manera, pues a lo mejor se han visto privados, ¿no?, de empezar a trabajar, de entrar en el mercado laboral, porque las personas que podrían contratarle no podían, digamos, pagar ese coste, ¿no?, social y laboral. A veces uno tiene la sensación de que, no sé de qué mundo venimos, ¿no?, algunos que tenemos ya una edad, pero yo recuerdo que el primer empleo es un empleo en el que realmente pues tu sueldo es realmente escaso, ¿no?, roza ese salario mínimo interprofesional o poco más, ¿no?, y así es como se empieza en el mundo, ¿no?, y esta gente pues plantea que tu salario mínimo interprofesional en un momento determinado, cuando estás empezando tal vez, esa gente joven, tenga que ser un mínimo que las empresas pues consideren que no es suficiente, porque es que no produces lo que necesitas para que tu empleo esté garantizado y el de otros. Bueno, pues vamos a cambiar el modelo productivo. ¿A cuál? ¿Cómo? ¿De qué manera? El objetivo económico es tal y seguramente esa fórmula que tienen es distinta. Sobre el Banco de España, que a veces se denosta mucho lo que significa el Banco de España. El Banco de España en 2004 advirtió a este país, y no le gustó a nadie, que se acercaba una burbuja inmobiliaria de 3 pares de narices y que iba a explotar sobre el 8 o el 9. Así lo planteó el Banco de España. Y eso de satanizar al empresario, que es lo que parece que se plantea, el empresario las ha pasado muy mal en todo este tiempo. Realmente hay algunos que incluso no van a recibir ayudas directas ahora porque hipotecaron sus bienes personales en lugar de poner a deuda su empresa. Y ahora, como su empresa no la endeudaron, no van a cobrar esas ayudas directas. Y sin embargo, todo lo que han hecho para poder subsistir esas empresas no van a recibir nada. Mientras que otros no pusieron en juego su patrimonio personal, dejaron a deudas cosas en su empresa y estos sí que van a recibir las ayudas directas algún día. No sé. Claro, aquí